Seguimos con la historia de Inglaterra de Jane Austen. Utilizamos el facsímil de la British Library del año 1993 y hoy nos toca Ricardo III. Ricardo III, para los cinéfilos conocido por la actuación de Sir Laurence Olivier, para las austenitas nos quedamos en su actuación como Mr. Darcy en El Orgullo y Prejuicio, más fuerte que el orgullo, del año 1940, esa versión de la que ya hablamos también en otro vídeo, que con todas sus cositas sigue siendo muy aceptable. Y bueno, vamos al grano, os voy a hablar de Ricardo III, que bueno, sabéis, ya os conté en el vídeo anterior, que sucedió en realidad sucedió a su hermano Eduardo IV, porque aunque Eduardo IV tenía un hijito que se llamaba Eduardo V, realmente nunca llegó a ser rey, aunque estuvo ahí 2 años, que estuvo el tío Ricardo de regente de Eduardo V, pero el pobre niño pues no llegó a ser rey. Así que, pues Ricardo III sucedió a Eduardo V, aunque en realidad como rey a Eduardo IV. Este rey, ya os he dicho que llegar a los 40 como rey en esta época era un milagro, así que Ricardo III no iba a ser menos y vivió 33 años. Subió al trono con 21 años, esto quiere decir que los 2 años previos que había estado de regente, empezó a ser regente y estuvo dando la vara a su sobrino cuando tenía 19 años, de los 19 a los 21 años. O sea, no, aquí a veces pensamos en ese Ricardo III de Sir Laurence Olivier, pero es que al final era un chaval de 19 años dando la vara a su sobrino que tenía 12, se los manda allí a la Torre de Londres, no se sabe qué pasa con ellos, y sube al trono con 21 años, en fin. Pero tampoco le duró mucho el trono, porque ya veis, falleció con 33 y ahora os voy a decir cómo. Fue realmente el último monarca de la Casa de York y, pues tuvo una muerte un poco tremebunda en la batalla de Bosworth, que supuso el fin de los Plantagenet, tanto de esto como de la Guerra de las Dos Rosas, y ya pues empezaron se vino al trono pues la saga o la dinastía de los Tudor. A ver, ¿qué ocurrió? Pues que os comenté que Eduardo IV se había casado con Elizabeth Woodville, que en secreto que era más bien simpatizante de los Lancaster, y Elizabeth Woodville, que tenía 12 hermanos, los había colocado por toda la corte de Inglaterra. Y se armó ahí un lío con todos los York. Así que, pues empezaron a tener sus más y sus menos. Y cuando fallece Eduardo IV y Eduardo V es un niño, Ricardo dice, a ver cómo arreglamos esto. Quitamos a los niños de en medio, pero yo tengo que tener una razón para legitimar mi subida al trono. Entonces, parece ser que Eduardo IV, su hermano, había firmado un contrato de que se casaría con Lady Eleanor Butler, que era otra viuda que estaba viva, cuando Eduardo IV se casó en secreto con Elizabeth Woodville. Con lo cual, Ricardo III consiguió que el Parlamento aprobara el Titulus Regius apoyando a Ricardo y se declaró nulo el matrimonio de Eduardo con Elizabeth Woodville, por lo cual Eduardo V, el niñito que se cargaron, era ilegítimo. Así que ya veis, morir por nada, por estar en medio estar wrong time, wrong place, en el sitio incorrecto, en el momento inapropiado. Bueno, pues esto le permitió a Ricardo III subir al trono. Como ya os dije, a los príncipes nunca se les volvió a ver y ahí se queda su historia, los pequeñitos. Pero bueno, Ricardo y a su mujer, Ana, les dio tiempo a fundar varias cosas muy interesantes. Una, el King's College y el Queen's College de Cambridge. Y luego también hicieron muchas donaciones a la iglesia y él fue el que creó el coro de la Catedral de York con más de 100 sacerdotes y también fundó
el College of Arms. O sea que el hombre, dentro de todo el lío que había, hizo varias cosas muy interesantes. En 1485 se tuvo que enfrentar con todos esos simpatizantes de los Lancaster que tenía al frente a Enrique Tudor. Y aquí es donde viene la batalla de Bosworth, porque además ha ocurrido una cosa muy curiosa con esto. Entonces, fijaros, durante la batalla Ricardo fue traicionado por el barón Stanley, a quien había hecho conde de Derby en octubre. O sea, no hacía ni un año que le había nombrado barón. Y también fue traicionado por William Stanley y por Henry Percy, que era el cuarto duque de Northumberland. Bueno, la tradición dice que las últimas palabras de Ricardo III, pues cuando se lo estaban cargando, porque decir que murió es un poco un eufemismo, que sus últimas palabras fueron traición, 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 5 veces. O sea que al hombre le debió doler bastante, se debió quedar bastante en shock y le debió doler pues que estas personas acabaran liquidándoselo como lo hicieron. Fijaros que su cuerpo desnudo fue expuesto probablemente en la colegiata de la Anunciación de Nuestra Señora y después fue ahorcado por Enrique Tudor, que se convertiría en Enrique VII, y se le enterró en la iglesia de Greyfriars en Leicester. Bueno, de verdad que poco había que envidiar a esta gente. Pues muy curiosamente, en 2012, anteayer, como aquel que dice hace 10 años, se encontraron sus restos debajo del coro de esa iglesia y se pudieron identificar sus cimientos bajo un estacionamiento de coches en el centro actual de la ciudad, que es realmente donde se documentó que se había enterrado el cuerpo de Ricardo, pues ahí deprisa y corriendo y sin ningún tipo de fastos ni de suntuosidad. Se hicieron pruebas de ADN y se hicieron las pruebas de ADN con descendientes directos de Ana de York, que era la hermana mayor de Ricardo, o sea, perfecto. Y dieron todos positivos. Entonces ya se pudo constatar que era él y fijaros, ya en el año 2015 se le enterró con los honores que requería su rango en la Catedral de Leicester. Bueno, Ricardo III fue el último rey de Inglaterra muerto en batalla y, como os he dicho, le sucedió Enrique VII. Enrique VII, si os acordáis, se casó con la hija de Eduardo IV, hermano de Ricardo III, y su esposa secreta. El matrimonio hemos visto que se acababa de deslegitimar, pero aún así su hijita Elizabeth de York se casó con este Enrique. ¿Me seguís, no? Y pues ya está. Eso sí, se casa con Enrique y Enrique se encargó de barrer cualquier resto de oposición que tuviera por medio. Yo francamente no me extraña que a Jane Austen le diera tanta pereza escribir algo más profundo sobre la historia de su país. El libro, la verdad es que es muy interesante, tener en cuenta que Jane Austen era apenas una niña cuando escribe este amago de historia de Inglaterra prejuicioso. Pero fijaros que en la novela de la abadía de Northanger pone en boca de Catherine Morland las siguientes palabras. Es muy interesante porque me ha dicho una prima, dijo un amigo mío, Jane Austen decía, ha dicho mi personaje, Catherine Morland, en la abadía de Northanger. Bueno, pues dijo lo siguiente. Pero la historia, la real y solemne, es algo que no acaba de interesarme. Lo leo como un deber, pero no dice nada que no me resulte molesto. Las luchas entre papas y reyes, con guerras y pestes en cada página. Los hombres, todos tan buenos para nada, y apenas ninguna mujer. Es demasiado aburrido. Y aún así, a menudo, pienso que no debería ser tan tedioso, puesto que la mayor parte debe de ser inventado.
Los discursos que se ponen en boca de los héroes, sus pensamientos y planes. La esencia de todo ello debe de ser inventado y la invención es lo que me causa mayor placer en otros libros. Tomarse la molestia de, como solía pensar, rellenar grandes volúmenes que nadie tenga interés en leer, estar trabajando solamente para ser el tormento de los niños y niñas que tienen que estudiarlo, siempre me ha parecido que debe ser un destino difícil, hablando de los historiadores. Y aunque reconozco que todo ello es muy correcto y necesario, me hace cuestionarme sobre el coraje de una persona que se tiene que sentar a propósito para hacerlo. Bueno, yo es que como Jane Austen me parece un genio, no puede ser más elegante, más concisa, más ingeniosa y más creativa que este párrafo sobre la historia y sobre los historiadores, por supuesto desde su punto de vista, y desde luego no me extraña para contar esos líos, a ver quién cuenta. Había que contar las cosas de una manera imparcial, que hoy en día los historiadores son muy imparciales, pero venimos de muchos siglos de historia en la que la imparcialidad ha brillado por su ausencia. Bueno, lo que dice Jane de Ricardo III es lo siguiente. El carácter de este príncipe ha sido tratado por lo general de una forma muy severa por los historiadores, pero como se trataba de un York, me inclino a suponer de él que se trataba de un hombre muy responsable. Se ha afirmado con cierta seguridad que asesinó a sus dos sobrinos y a su esposa, pero también se ha declarado que no asesinó a sus sobrinos, y esto es lo que me inclino a creer que sea cierto. Y de ser así, también se podría afirmar que no asesinó a su mujer, ya que si Perkin Warbeck era realmente el duque de York, ¿por qué no podía ser Lambert Simnel la viuda de Richard? Tanto si es inocente como si es culpable, no tuvo la oportunidad de reinar en paz durante mucho tiempo, ya que Enrique Tudor, de Richmond, de los Richmond de toda la vida, añado yo aquí, el mayor villano que haya existido nunca, montó un gran lío para hacerse con la corona y una vez que mató al rey en la batalla de Bosworth, le sucedió. Así que luego ya veremos a Enrique VII, que con estos antecedentes no nos extraña nada que tuviera un descendiente como Enrique VIII.